Para poder concluir el tema número 2 y para cerrar nuestro plan de trabajo, el último estado financiero que vamos a revisar se conoce como el estado de flujo de efectivo. Quiero aclarar, como ya he dicho en videos anteriores, que se va a hacer énfasis en los primeros dos y en este tercero solamente voy a hablar acerca de su elaboración, su estructura, características, cómo se hace la clasificación de los elementos en este caso y qué análisis pertinentes se pueden hacer con el flujo de efectivo. ¿Por qué tengo que hacer hincapié en esto? Porque este es el estado financiero, y lo digo aquí en este video, más importante del juego completo. Recuerden que lo que genera valor a nivel financiero es el flujo de caja. Y es interesante ver cómo históricamente, cómo de un año a otro se ha movido el efectivo, cómo se puede clasificar y ciertamente qué aspectos de mejora puede tener la empresa o qué ha hecho bien respecto a la gestión del efectivo y podemos medir realmente la calidad para poder tomar decisiones actuales o futuras. Recuerden que esto se le presenta a los diferentes grupos de interés de la empresa y que en este curso no vamos a enfocarnos en la elaboración porque ciertamente es complejo y normalmente se ve en cursos de finanzas más avanzados, pero si quiero darles el panorama, quiero darles contexto y quiero que sepan cómo interpretarlo y cómo utilizarlo. A ver, este estado financiero, este documento lo que busca es reportar las entradas y salidas de efectivo en un periodo determinado, como siempre lo he comentado, usualmente es un año, y esto se genera a través de los cambios individuales o variaciones de las partidas del estado de situación financiera de los últimos 2 años. Eso significa que necesito información adicional y también elaborar lo que ya se ha hecho en el plan de trabajo. ¿Por qué? Porque necesito el estado de resultados para determinar el resultado del ejercicio. Ese resultado se incorpora al estado de situación financiera para que pueda cuadrar la contabilidad y una vez que yo tengo mi estado de situación del año 2020, necesito obligatoriamente como mínimo el estado financiero de 2019, el estado de situación financiera del año anterior, para yo poder empezar a hacer el cálculo de variaciones, porque si no, no puedo trabajar. Entonces, primer paso, ya lo dije, determinar los cambios netos de cada una de las partidas del estado de situación financiera, claro, utilizando estados financieros comparativos. Se puede hacer un flujo de efectivo con los últimos 2 años, pero también podemos utilizar información de los últimos 3, 5 años y tener varios estados de flujo de efectivo para ver una tendencia, ¿verdad? Del movimiento del dinero. Hay que clasificar dichas variaciones como, y aquí viene lo particular del estado financiero, como fuentes de fondos o usos de fondos. Ya más adelante les voy a explicar de qué va esto. Y aunque esto sea redundante, así como el estado de situación financiera y el estado de resultados tienen una estructura, pues el estado de flujo de efectivo no se queda atrás y se debe consolidar la información según las especificaciones de este documento. Ahora, el tema de la fuente y uso de fondos para hacer la clasificación. Este cuadro, si bien se ve un poco abstracto, tiene una lógica muy interesante y es muy ilustrativo. A mí me ha funcionado muchísimo porque las fuentes se pueden definir como la generación de efectivo, las entradas de dinero y los usos son, como dice el término, desembolsos o salidas de dinero. Entonces, ¿qué son las fuentes? Toda disminución de activo o aumento de pasivo. Claro, estas son variaciones, tómenlo en cuenta, no saldos totales. ¿A qué me refiero? Y creo que lo mejor para entender esto es con ejemplos. ¿Por qué una entrada de dinero es la disminución de activos? Piénsalo así. Cuando cobramos una cuenta por cobrar pendiente, entra dinero. Cuando se reduce el inventario por la venta del mismo, entonces estamos esperando que entre efectivo, ¿verdad? Cuando desincorporamos una maquinaria que ya no la vamos a utilizar y la vendemos, entra dinero. ¿Ya lo ven? ¿Qué pasó con el aumento de los pasivos? Piénsenlo así. Hay que cambiarse aquí, digamos, la cachucha y dejar de pensar, ¿verdad? A nivel contable como tal y empezar a pensar a nivel financiero como entradas y salidas de dinero. Cuando hay un aumento de pasivo, implica que
Claro, están entrando fondos, ¿verdad? Por parte de terceros. Imagínense un préstamo bancario que el banco nos concede el préstamo y bueno, esos son recursos. Lo mismo con una cuenta por pagar. Imagínense, por ejemplo, cuando a un proveedor le dejamos de pagar o postergamos el pago, ese dinero no sale, sino que se queda dentro de la empresa y funciona perfectamente con este ejemplo. Entonces, claro, todo aumento de pasivo es financiamiento, entonces entra dinero. Lo mismo aplica, aunque no se ve aquí, para el patrimonio. Para el patrimonio se maneja igual que los pasivos, porque siguen siendo fuentes de financiamiento. Lo que cambia es la persona que los da, ¿no? La entidad o lo que sería, digamos, la figura, mejor dicho, porque con patrimonio hablamos de accionistas. El uso de fondos es todavía más fácil de ver, porque a ver, si aumentan los activos es porque estamos invirtiendo en ellos. Si aumentan las cuentas por cobrar, estamos financiando a los clientes, no estamos cobrando, entonces es como un desembolso indirecto hasta que cobremos. Si lo vemos también desde el inventario, si compramos mercancía, pues estamos utilizando dinero y si dejamos de vender y ese inventario aumenta, entonces, bueno, es un uso de fondos hasta que efectivamente podamos generar una fuente de fondos. A nivel de pasivos, claro, lo mismo aplica para inversiones a largo plazo, pero a nivel de pasivos, véanlo así, es un uso cuando pagamos cualquier deuda pendiente, sea bancaria, sea comercial, sea a corto plazo o a largo plazo, o se pague dividendos a los accionistas, o hay una reducción en el número de acciones, todo eso es un uso de fondos. ¿Me explico? Porque entonces se están vendiendo las acciones, se están pagando dividendos, entonces esa es la perspectiva que quiero que se lleven de este estado financiero. Para hacer la clasificación, una vez que tenemos a las fuentes y a los usos, tenemos que tomar esto y clasificarlo como actividad operacional, actividad de inversión o actividad de financiamiento. Es muy interesante, ¿verdad? Porque ahora podemos ver en función a el destino de los fondos cómo se ha gestionado esto. En pocas palabras, las actividades operacionales tienen que ver con el día a día, tienen que ver con recursos a corto plazo. Entonces aquí entran todas las cuentas por cobrar, todas las cuentas por pagar, todas las variaciones de inventario, gastos pagados por anticipado, en fin, activos y pasivos corrientes van acá. Porque el término corriente es ese, está fluyendo, ¿verdad? A lo largo del proceso productivo. Las actividades de inversión suelen ser activos a largo plazo. Cualquier maquinaria, cualquier activo fijo, cualquier activo intangible, cuenta por cobrar a largo plazo, inversión en bonos y acciones de otras compañías. Y las actividades de financiamiento hablan por sí solas, todo aumento de deuda, ¿verdad? Todo aumento de capital. Aquí no incluimos, no se suele incluir lo que tiene que ver con proveedores. Aquí lo que va es pasivos financieros y patrimonio. Depende de, a ver, dependiendo de la estructura y dependiendo del juicio del contador, hay préstamos bancarios a corto plazo que pueden ir como actividades operacionales o pueden ir como actividades de financiamiento. ¿Ok? Entonces, esa es la clasificación básicamente. Y claro, en el flujo efectivo, lo vamos a ver en un ejemplo, las fuentes, ¿verdad? Independientemente de dónde estén ubicadas aquí, van con signo positivo porque fuente implica entrada de dinero. Y todos los usos, evidentemente, van con signo negativo porque es un desembolso, independientemente de dónde estén ubicados acá. ¿De acuerdo? Entonces ahora quiero presentarles el estado de flujo efectivo de Great Matter Technologies ya hecho. Vamos a ver cómo se ha gestionado. Porque, ¿qué permite identificar el estado de flujo de efectivo? Los movimientos, ya lo hemos hablado, aquí simplemente quiero sintetizar lo que ya hemos conversado, los movimientos efectivos generados durante el periodo, sean fuentes y o usos de fondo, de dónde provienen estas fuentes y usos, por eso se hace la clasificación de actividad operacional, actividad de inversión y actividad de financiamiento. Se puede ver en dónde se está, a ver, dónde se están moviendo los recursos y dónde se está haciendo mayor énfasis o dedicación. Y algo clave es la calidad del efectivo de la empresa. Si es producto de la misma empresa, es decir, de sus operaciones, o proviene de terceros. Y eso se puede ver efectivamente aquí, porque una empresa con efectivo de calidad implica que tiene, a ver, flujo de efectivo por actividad operacional
positivo y que sea más alto o debería ser más alto que lo referente a financiamiento. Pero ya van a ver que no todo es tan estático. Vamos a ver qué ha pasado con Grey Matter Technologies y es muy interesante. Porque, a ver, vamos al ejemplo ilustrativo. Fíjense que sé que quizás aquí no se vea muy bien. Le voy a dar zoom. Pero aquí están los estados financieros comparativos de la empresa. Tenemos aquí el estado de situación financiera ya hecho desde el 2020, producto de los ejercicios que ya hicimos. Y tenemos como adicional el estado financiero de 2019. Claro, esto es un trabajo, ¿verdad? Porque hay que sacar la variación de cada uno de los elementos y se van a dar cuenta de algo interesante. El estado de flujo efectivo busca demostrar cómo ha variado, valga la redundancia, el efectivo y equivalentes y las inversiones temporales, que son lo más cercano al efectivo. Es decir, a través de este estado financiero vamos a ver de dónde proviene el cambio de 175 a 630 de 2019 a 2020 y de 525 a 700 de las inversiones temporales. Hay empresas que no tienen inversiones temporales, no importa, porque entonces nada más se busca ver la variación del efectivo y el equivalente. Lo vamos a ver con el ejemplo y en Excel lo tienen ilustrado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a analizar el estado de flujo de efectivo suministrado, porque ya se los voy a armar al 31 de diciembre de 2020 y vamos a indicar si la empresa genera o no efectivo de calidad. Esto puede sonar algo un poco tedioso, pero es una previa a lo que vamos a ver más adelante en la materia, que ya nos vamos a poner en el puesto del analista financiero ya con la información dada. ¿De acuerdo? Fíjense, el estado de flujo efectivo cumple igual con la formalidad de presentación, nombre de la empresa, tipo de estado financiero, periodo que abarca y moneda de presentación. Y quiero que vean cómo se organiza por actividad. Comenzamos con el flujo de efectivo por actividades operacionales. Este método, si quieren investigar, se conoce como el método indirecto. Hay dos metodologías para hacer este estado financiero de paso. Nos vamos a quedar con el método indirecto que parte de las utilidades del ejercicio y se le ajustan todas aquellas partidas que no representan efectivo real. Algo interesante para que lo puedan conectar con lo que hemos visto. El estado de flujo efectivo a nivel de base de elaboración se usa la base de efectivo, entradas y salidas de dinero reales. El estado de situación y el estado de resultados se usa la base de acumulación o de vengo. Todas las transacciones se incluyen, a pesar de que no han sido cobradas o pagadas en su totalidad. Aquí hacemos una depuración y, por ejemplo, el gasto de depreciación o gasto por depreciación se ajusta a la utilidad. Es decir, ya la utilidad neta tiene el gasto restado y aquí le hacemos un reverso porque, como comenté en el video de gastos, la depreciación es simplemente un constructo contable, se le hace seguimiento al desgaste o uso del activo, pero no es una salida de dinero como tal. Véanlo como el tema de las relaciones amorosas que les decía. Una pareja no paga los platos rotos por el desgaste de su relación. Ya luego veremos con el tema de los abogados, ya luego veremos el tema, bueno, de los bienes y las propiedades, ¿no? Y bueno, vean que una relación es un activo, es un conjunto de activos que se van depreciando y listo, pues. Entonces, toda estimación o depreciación, ¿verdad? No se incluye aquí, o sea, se suma en vez de restarse. Y aquí pueden ver las variaciones de cada partida. Cuenta por cobrar en negativo, pues es un uso de fondos y inventario también tuvo un uso, hubo fuente de dinero con los pasivos y aquí tenemos un efectivo neto provisto por actividades operacionales de 2.205. Se puede ver bastante interesante, pero miren el análisis. ¿Qué está pasando aquí? La empresa no está cobrando y de paso, es decir, las cuentas por cobrar se inflaron y el inventario también. Véanlo aquí, véanlo aquí. Las cuentas por cobrar aumentaron, el inventario también, y de hecho los pasivos también subieron. ¿Qué está pasando? La empresa está teniendo problemas para recibir el efectivo. Hay unos cobros que no está haciendo, hay un inventario que no está rotando, o lo que puede pasar también es que está comprando mercancía, pero no se está vendiendo al mismo ritmo y el dinero está viniendo de dejarle de pagar a los proveedores y dejarle de pagar al resto de las deudas pendientes a corto plazo. Este valor se ve bueno, pero tiene un problema subyacente.
¿Qué pasa con las actividades de inversión? Fíjense que si nosotros consideramos las inversiones brutas, ajustando, quitando la depreciación, hay una inversión, hay un desembolso. Entonces es como que, a ver, ¿de dónde está viniendo el dinero entonces para hacer este tipo de inversiones? Bueno, vemos el flujo de actividades de financiamiento y miren qué casualidad, aumentan los bonos y otros pasivos por pagar, entonces la empresa está recibiendo dinero ajeno para financiar inversiones, para financiar operaciones y para financiar, o sea, para pagarle a los accionistas. Aquí tenemos un pago de dividendos de 1.400 que sale, ¿verdad? De lo que es el cálculo de las utilidades, ¿ok? Y podemos ver efectivo por inversión, salida de dinero y financiamiento también hay salida porque el pago de dividendos es superior a el financiamiento extra que está teniendo la empresa. Qué curioso, ¿no? Tenemos un flujo de efectivo neto de 630 y sí, claro, este es el resultado de flujo de operaciones más flujo de inversión, que es negativo, menos, o bueno, se le suma el flujo de actividades de financiamiento, pero es negativo. Y a este resultado le sumamos el efectivo y las inversiones temporales del año anterior y da 1.330. Está bueno lo que sería el efectivo e inversiones de 2020, porque si vamos acá y sumamos 630 más 700, da 1.330. Y está correcto. Ahora, vamos a verlo en Excel para que vean digamos, dónde vienen ciertos cálculos. Y aquí pueden ver, claro, pongo los números de una vez, hago las variaciones directamente, pero quiero que vean que el flujo de efectivo en operaciones es la sumatoria de todos estos valores. Se ajusta la depreciación, clave esto, porque no es una salida de efectivo, ¿ok? Y claro, a ver, ¿qué sucede aquí? Estos 700 es la variación de las maquinarias y equipos brutos. Da menos 700 porque es un uso, es una salida, porque aumentó. Y claro, esto está en negativo. Y el flujo por financiamiento, pues incluye el aumento de bonos y otros pasivos, pero hay un pago de dividendos que surge de la variación de las utilidades retenidas, ¿verdad? Y lo que quiere decir esto es que la empresa se está endeudando para poder cumplir su compromiso con los accionistas y ciertamente tiene problemas operativos. Eso lo vamos a ver ya en la parte, lo vamos a ver en la parte de análisis financiero. Pero ciertamente aquí hay un problema. Aquí hay un problema. Y nada, aquí vemos la diferencia, ¿verdad? Porque tenemos el flujo de efectivo neto, suma de los tres elementos, de las tres actividades, mejor dicho. Y claro, si yo le sumo, ¿verdad? El efectivo de inversiones de 2019, aquí lo podemos ver. Ah, claro, es que no tengo lo del año 2019, no lo puedo poner aquí, no lo tengo aquí en este ejercicio, pero lo que sí podemos verificar es esta diferencia. Si yo tomo 1.330 y le resto, ¿verdad? Lo que serían los valores de el año 2020, tenemos cero de diferencia y se cumple. Y con eso analizamos el estado de flujo de efectivo. Esto sería como un video plus o adicional para que se lo lleven. Y con esto concluimos el tema número 2 de la información financiera. Espero que haya sido provechoso y nos vemos en el siguiente tema.